¿Qué opinión tenés con respecto a esta propuesta legislativa de que sea obligatorio para las empresas privadas que los empleados que estén de cumpleaños tengan ese día libre y pagado, por supuesto? Sí, Luis. Bueno, yo creo que las propuestas legislativas de parte de algunos, ¿verdad?, que están planteando, están un poco desacopladas con lo que nosotros manejamos la agenda dentro del Ejecutivo. Nosotros tenemos una agenda laboral bastante clara, bastante precisa respecto al tema de formalización, sobre el tema de productividad, capacitación y algunos proyectos de ley que estamos afinando también con el jefe de gabinete. Y respecto a esto, nosotros consideramos que estos beneficios hoy algunas empresas ya lo dan, ¿verdad?, dentro de los mismos contratos de trabajo, y que no es un momento oportuno atendiendo que hace poco se había aprobado la ley de los feriados, ¿verdad?, la ley donde se establecen 3 feriados más y feriados movibles también, que dan mayor cantidad de días libres. Nosotros como Ministerio de Trabajo, por supuesto, no estamos en contra de los descansos de los trabajadores, pero tenemos que atender otras problemáticas mucho más urgentes, ¿verdad?, y que respondan realmente a la necesidad, primero, del sector productivo, segundo, del respeto de los derechos laborales. Por lo tanto, otorgar un día libre por cumpleaños creo que debería ser una política organizacional de la empresa, un beneficio de la empresa, como lo tienen casi muchos países, ¿verdad?, que se fijan en estos tipos de contratos. Por lo tanto, no considero que se trate como un proyecto de ley, sino más bien como un incentivo que se le da para mejorar la productividad dentro de todas las organizaciones. Ujú. Mónica, hoy la mayoría de los paraguayos y las paraguayas, ¿en qué trabajan? ¿El trabajo formal en qué área se da? ¿Y qué tipo de trabajo es? Bueno, el trabajo formal mayoritariamente tuvo un despegue muy importante en el sector terciario: comercio, servicios, restaurantes y hoteles. Fue en el año 2025 el segmento que más formalización incluyó. Sin embargo, la industria mayoritariamente es formal, ¿verdad? Y creció también en el último trimestre con más de 45.000 empleos, pero seguimos teniendo algunos inconvenientes, ¿verdad?, de altos niveles de informalidad en el sector de la construcción, que es donde más se resalta estos números de la informalidad. Nosotros tuvimos en el último trimestre, ¿verdad?, un incremento muy importante que no se había visto en periodos anteriores, donde 7 de cada 10 empleos creados son formales. Son gente que ingresó mayoritariamente al IPS, son cuentas propistas que tuvieron RUC, son empleadores y patrones que formalizaron a sus empresas. Entonces eso nos da un dinamismo muy distinto a lo que veníamos viendo en periodos anteriores, donde solamente 3 o 4 empleos de cada 10 eran formales, ¿verdad? Se revirtió prácticamente esto, y tiene que ver con muchas políticas que venimos llevando adelante, principalmente medidas de incentivo, medidas de control, medidas de simplificación de procesos, de desburocratización. Y bueno, y nosotros desde el Ministerio aplicamos por cada denuncia que entra un control efectivo dentro de las organizaciones, y se revierte justamente lo principal que queremos, ¿verdad?, que se revierta el tema del empleo en negro y también el pago justo del salario. Son dos cosas que nosotros nos pusimos como meta y venimos llevando adelante. Ahora, a ver, si vos me decís, la mayoría de los empleos se generan en el sector terciario, servicio, comercio. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? ¿Que son dependientes, vendedores dentro del comercio? O sea, lo que quiero identificar es dónde se está generando el empleo y qué capacidades tiene o tiene que tener el joven o la joven que ingresa a ese lugar de trabajo. Bueno, tenemos varios segmentos. Los segmentos de baja cualificación, ¿verdad?, que es una persona que no requiere un título universitario, de una experiencia específica, que está asentada principalmente en los jóvenes, donde entran con su primera experiencia laboral. Esto está teniendo una tendencia a ser un empleo formal. Tenemos todavía mucho por delante por formalizar el segmento, pero sí, posteriormente vienen los operarios,
técnicos, los productores, los asistentes administrativos, ¿verdad? Que es otra rama que se ha generado muchísimo, toda la parte comercial de manejo de cuentas contables, los abogados, los analistas, los supervisores, que tenemos bastante vacancias también, eso hay que resaltar dentro de la oficina de empleo. Y luego ya viene un nivel medio, un nivel técnico que es el más requerido, es donde tenemos todavía deficiencias para poder encontrar y colocar este tipo de puestos, porque nos estamos encontrando con muchas inversiones. Nosotros formamos parte del comité de inversiones, donde el tipo de mano de obra que se requiere es técnica principalmente, manejo de máquinas pesadas, operarios de producción, gente que realmente necesita una formación previa, un training para poder incorporarse. Y luego tenemos segmentos ya profesionales, científicos, donde ahí quiero resaltar, justamente les estaba escuchando, donde mayoritariamente las mujeres tuvieron un desempeño muy importante, ¿verdad? Todo lo que es el ámbito profesional. Existen todavía brechas, ¿verdad?, para el acceso a mujeres a puestos de gerenciamiento, pero estamos viendo también que los paraguayos están ocupando masivamente estos puestos gerenciales. No obstante, vemos también personal extranjero, ¿verdad?, que viene a nuestro país para poder, vamos a decir, gerenciar o supervisar algunas áreas bastante complejas, pero hoy queremos aplicar una política de formación con Marcos Riquelme, el nuevo ministro del MIC, justamente al interno de las empresas, para que la gente se pueda capacitar al interno y que puedan aprovechar mayormente la mano de obra para poder tener una movilidad ascendente dentro de la empresa. Entonces, estas son políticas que vamos a llevar adelante ahora con Marcos, pero mayoritariamente el segmento es segmento medio, ¿verdad?, de tecnicaturas para abajo, donde está teniendo una mayor captación de mano de obra. Esas áreas técnicas, esas tecnicaturas, ¿cuáles son y qué salario puede tener alguien que está en un sector, en un área técnica? Los salarios están oscilando, de acuerdo a los datos de la Oficina de Empleo, entre 6 a 9 millones. Los salarios de las tecnicaturas, los salarios donde uno ya tiene responsabilidades mucho más amplias que los de baja cualificación, de dirección, de gestión, de coordinación, de supervisión, de monitoreo, de auditoría, porque a medida que se va ampliando las ramas dentro de una industria o dentro de un mismo comercio, ¿verdad?, aplicando nuevas tecnologías, aplicando sistemas, están oscilando en esos salarios. Es lo que nosotros estamos ofertando y lo que vemos también, porque aparte de las ofertas que tenemos en la oficina de empleo, también hacemos un análisis general de los puestos que se están ofertando. Sin embargo, siempre el segmento que más crece, como te dije, es el terciario. Los segmentos terciarios de servicios, de comercio y restaurante no exigen una alta cualificación, por lo tanto los salarios oscilan en un promedio de 3.200.000 a 3,5 millones aproximadamente. Uh-huh. Sí, no, te preguntaba lo de el área técnica, porque quería saber qué vinculación tienen y cómo manejan ustedes eso, Mónica, en la oferta académica, lo que ofrecen las universidades como carreras y las que finalmente tienen una colocación rápida. Ahí hay una cuestión de información que yo creo que no tiene el chico que está terminando la secundaria y que va a estudiar algo, saber qué carrera tiene salida rápida y sobre todo que tenga proyección, es decir, que pueda construir una carrera laboral que suponga una expectativa de mejorar su salario con el paso del tiempo. Hoy me parece que no tienen esa vinculación y buscan, digamos, una carrera fácil, una carrera, este es el término, leída, que no tenga matemáticas y que finalmente lo único que le permite es terminar en ese sector terciario del que estabas hablando. Sí, qué oportuna tu respuesta, Luis, porque acabamos de terminar justamente un perfilado de 73 carreras de la Universidad Nacional de Asunción, donde estuvimos haciendo el análisis a ver si en las páginas web o dentro de las mismas universidades se le informaba al chico qué tipo de salida laboral tenía. Y encontramos solamente que de estas 78 carreras que te dije, que solamente 3
tenían perfiles de salida laboral. Entonces, ¿qué hizo el SINAFOCAL? Elaborar a través de una comparación con universidades de Brasil, de Chile, de Argentina, de Uruguay, cuáles son realmente esas salidas laborales que se están requiriendo. Y encontramos, por ejemplo, que hay universidades, o sea, hay carreras que tienen, por ejemplo, la misma malla curricular y que se están haciendo en dos facultades diferentes, ¿verdad? Los chicos no son informados, y te soy sincera, sobre cuáles son las salidas laborales que tiene. Y es por eso que con José Duarte nos reunimos la semana pasada para poder direccionar mejor esta información a través de la oficina de empleo. ¿Por qué? Porque un chico que estudia, por ejemplo, matemática o estadística, o por ejemplo la gente que estudia economía, veterinaria, tienen solamente una noción muy poco clara de cuál es el mercado que puede hoy recibirlos, ¿verdad? Y conectar a esas industrias o esas empresas que están ofreciendo ese tipo de puestos para que justamente no traigan del extranjero, va a ser muy importante. Nosotros vamos a publicar esto y para que tengan mayor noción tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de la salida profesional. Y es por eso que actualmente vemos que muchos chicos eligen una carrera, dejan por la mitad, vuelven a salir, entran a otra carrera, no les vuelve a buscar porque no están encontrando un direccionamiento económico hacia su salida laboral. Y ahí hay una responsabilidad también de las universidades, ¿verdad?, de poder orientar durante este proceso formativo cuáles son las opciones que se están teniendo para poder trabajar posteriormente. Y a ver, no entendí bien lo de las 73 carreras perfiladas. O sea, hoy hay una oferta de 73 y solo 3 tienen salida, ¿o entendí mal? No, nosotros tienen más. La Universidad Nacional de Asunción tiene más carreras. Que nosotros vimos cuáles son las que tienen un perfilado, que están publicadas dentro del portal de la Universidad Nacional de Asunción, en donde se les orienta a los chicos sobre su salida laboral. Y de todas esas 73, encontramos solamente 3, y una te puedo decir que es veterinaria, justamente la que puede o la que tiene publicado su salida laboral y la que nosotros podemos vincular directamente con el mercado. El resto de las carreras no tiene una orientación precisa sobre cuáles son las opciones que el chico va a tener una vez que termine la universidad para poder ir a trabajar en donde estudió, porque esa es otra realidad. Hay muchos chicos que terminan la universidad, se forman durante 5 o 6 años y terminan trabajando en otra rama por desconocer justamente cuál es el perfil que debe tener para poder buscar correctamente un empleo conforme a sus conocimientos. Claro. Eso pasa a menudo. Por eso hicimos ese trabajo. Vos escuchás la queja de los chicos porque creen que el título universitario le garantiza un empleo. Dice, yo me formé en esto y resulta que no hay. Pero es que uno tiene que saber antes si va a haber o no oportunidad laboral en el mercado. ¿De qué te sirve una carrera que te puede gustar mucho, pero no tiene una salida laboral? Exactamente, y eso es lo que nosotros estamos buscando ahora con el SINAFOCAL para poder establecer justamente esos vínculos de cuántos empleos están generados en ciertas áreas, en ciertas carreras con salida laboral, cuántas empresas están requiriendo eso y cuál es la salida efectiva de esa carrera. Porque si vos estudias hoy, por ejemplo, biología o estás estudiando otro tipo de carreras de científica, ¿verdad?, y no desconoces absolutamente, vas a ir a parar otra vez en el área administrativa, y eso es lo que no queremos. No queremos perder más personas formadas en un área que terminan encontrando un trabajo que posteriormente no corresponde, y eso también hace de la frustración, ¿verdad?, de la persona que se formó durante muchos años y que finalmente no pueda trabajar en su carrera, en su profesión. Ministra, ¿cuál es la cantidad de paraguayos y paraguayas que enfrenta la situación de no tener un empleo o que viven en la informalidad laboral? Bueno, actualmente tenemos 1.162.000 personas formales.
Tenemos ya más del 40% de formalización, ¿verdad? Eso ha sido siempre vamos a decir, un estigma que hemos tenido, una brecha, un problema estructural muy complejo de poder rebatir. Tenemos todavía desafíos bastante importantes, pero en términos de desocupación realmente se mejoró bastante. Tenemos unos niveles bastante bajos de desocupación, alcanzando 3.6 puntos porcentuales, ¿verdad? Si uno hace una comparación con años anteriores, ¿verdad? Y comparando también hombres y mujeres, había siempre una diferencia de 2.5 puntos porcentuales en los niveles de desocupación, que hoy estamos en 50-50, es decir, los hombres y las mujeres en 3.6%. A nosotros realmente nos preocupa más la informalidad laboral, ¿verdad? Porque tenemos todavía, vamos a decir, en términos económicos, cuando un país presenta bajos niveles de desocupación, también representa un problema porque tampoco puede rotar, ¿verdad? Las empresas buscan, se amplían y tenemos todavía un remanente importante de gente que está en la inactividad, y que justamente en el periodo anterior vimos ese salto de gente que no buscaba trabajo, que estaba inactiva laboralmente y que pasó directamente a formar parte de la ocupación. Entonces, nuestro problema para nosotros es poder reducir aún más las brechas de informalidad que estamos teniendo y poder alcanzar por lo menos, ¿verdad?, dentro del sector asalariado privado, estoy hablando, la cantidad de 1 millón de aportantes. Hoy estamos por 823.000, nuestra meta es llegar a 1 millón y ahí hablaríamos de una reducción de aproximadamente 5 puntos porcentuales más, que ya bajamos 5, pero queremos bajar otros 5 más. O sea, la informalidad se puede decir que es del 60%. Menos, 56%. Mónica, mi respeto de siempre, gracias. Hasta luego.